Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy vamos a hablar sobre las caderas. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Leopoldo Mason, traumatólogo y ortopedista. Hoy nos acompaña para hablar sobre esta articulación tan importante para nuestro cuerpo. Veamos que nos ayuda a mantener el equilibrio. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Efectivamente, las caderas son una de las articulaciones más importantes del cuerpo porque efectivamente no solo nos mantienen el equilibrio, sino nos mantienen el control del peso y es el inicio de la articulación para la marcha, es decir, para el movimiento y para realizar cualquier actitud, bien sea en sedestación, estando sentado, acostado o cualquier maniobra que realicemos del día a día, muy común. Las caderas realmente se deterioran con los pasos de los años. Las personas adultas son las que van a tener problemas de cadera o realmente también las personas jóvenes pueden padecerlo. Sí, ambas pueden padecerlo. Lo más natural es que a partir de los 50 años, en una proporción un poco mayor en las mujeres que en los hombres, el desgaste de las caderas sea gradual. Es decir, a partir de allí ocurre eventos que ocasionan que la articulación se vaya desgastando. Yo siempre lo relaciono con mis pacientes al desgaste de un neumático, de un vehículo, y que a medida que se va usando, que se va desgastando esta articulación, va generando ciertos cambios estructurales y anatómicos que producen ciertamente síntomas en el paciente y estos síntomas son los detonantes para que este paciente vaya a la consulta. ¿Qué hábitos podemos evitar? ¿Qué podemos hacer para tener un mejor cuidado de nuestras caderas? Sabemos que nuestro cuerpo está diseñado para crecer, para deteriorarse y para envejecer y luego fallecer, pero siempre hay maneras de conservarlo de la mejor manera y llevar una mejor vida saludable. Sí, así es. Definitivamente eliminar el sedentarismo es uno de los factores principales que hay que tomar en cuenta. Recordemos que las caderas, como todas las otras articulaciones, son elementos móviles y al ser elementos móviles necesitan precisamente de la afición de los músculos junto para crear un movimiento de palanca. Es decir, si tenemos músculos fuertes, tendremos probablemente articulaciones estables y mucho menos dolorosas de las que normalmente no la tendríamos si no nos ejercitamos. Por otro lado, debemos considerar la alimentación, una alimentación adecuada, sana. Últimamente se está haciendo mucho énfasis con respecto a disminuir el consumo de proteínas de alto peso molecular, es ¿Cómo decir, cuáles? como la caseína contenida en la carne y en los lácteos, cosa que no se hacía antes y que más bien se recomendaba, ahora se está disminuyendo la proporción, no ¿Y qué tipo de eliminando. carne? Carnes las que se recomiendan son carnes de pescado, carnes de pollo y en dosis e incluso más bajas, es decir, comer una o dos veces a la semana sería suficiente. Sí, porque también tenemos estudios que dicen que, por ejemplo, el consumo de proteína animal nos ayuda para la masa muscular. Tenemos esa contraposición también de Sí. los estudios y cómo va avanzando el tiempo, ¿no? Sí, la ciencia todavía está en esa misma contraposición. Hay quienes están a favor, hay detractores. Definitivamente sí hay ciertos elementos que involucran que estas proteínas de la caseína de alto peso molecular estén relacionadas con el deterioro de estas articulaciones. De hecho, en la artritis gotosa se trata de eliminar por completo este tipo de alimentos, las carnes rojas, los tomates, todo lo relacionado con estas proteínas de alto peso molecular. Doctor, ¿cómo está compuesta la cadera? La cadera, desde el punto de vista óseo y estructural, está compuesto por dos elementos, que son la parte superior, que es la pelvis, y la parte inferior, que es una parte esférica, que es la parte más superior del fémur. Esta esfera va a girar sobre el acetábulo, sobre Ujú. esa pelvis, creando el mínimo de fricción entre una y otra, el otro elemento óseo a través de ese cartílago que los recubre. El cartílago podríamos decir que es como una especie de cerámica que envuelve a ese tejido óseo y que cuando esa cerámica se raya o se va produciendo ese desgaste, allí es cuando choca hueso y hueso. Además, tenemos una forma parecida a la mariposa, como una forma de Es mariposa en esta estructura ósea, ¿no? Correcto, sí, porque es una esfera que está perfectamente congruente dentro del acetábulo y al ser perfectamente congruente puede hacer cualquier movimiento que son los movimientos naturales de la cadera, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación, es decir, una infinidad de movimientos. Claro, y también
también vemos cómo personas refieren dolores en las caderas y a veces están relacionadas más hacia el área del acetábulo, incluso se puede tener alguna fisura fracturada hacia esa área y desconocerse porque de repente se hace una placa y parece que todo está bien, pero ahí puede haber también un problema, ¿no? Sí, la gran mayoría de los problemas de cadera que nosotros diagnosticamos en la consulta es porque el paciente precisamente acude por algún síntoma doloroso. Afortunadamente, la gran mayoría son benignos, es decir, son de tratamiento conservador y este tratamiento conservador elige siempre el mecanismo de la terapia física y rehabilitación. Pero hay otros elementos propios, genéticos, que no sabemos cómo se van desenvolviendo en el paciente hasta que una vez tengamos un hallazgo incidental, es que diagnosticamos que el paciente puede tener incluso una displasia de cadera, una malformación de sus estructuras anatómicas o hallazgos de artrosis que afortunadamente no son dolorosos. ¿Cómo se refiere el dolor de cadera? Vemos de repente muchas personas sosteniéndose de esta zona lumbar y decir, tengo un dolor en las caderas, me duele las caderas. Sí. ¿Realmente se refiere, ese dolor se irradia de esa manera? Sí, fíjate, el dolor de cadera, el dolor típico de la articulación de la cadera da específicamente en la zona de la ingle. Es allí donde normalmente se refiere la gran mayoría de la artrosis o ese desgaste articular que nos ocasiona, digamos, ese dolor intenso, que a veces se confunde con otras patologías como pueden ser alteraciones abdominales o incluso vesicales. Por eso es que es muy importante acudir a la consulta y en la consulta hacer las maniobras como médico traumatólogo especiales para determinar el origen de ese dolor. A veces hay dolor lateral a nivel lateral, aunque no sea la articulación, sí puede estar relacionado con los músculos y las zonas de alrededor de la cadera. ¿Puede afectar al momento de caminar, al momento de pisar? Sí, totalmente. La cadera es el puente que une la rodilla y la zona de la columna lumbar y la pelvis. Y al ser ese puente, si ese puente está alterado, va a ocasionar alteraciones también de esos músculos y muchas veces dolores en la rodilla y dolores a nivel de la lumbar son referidos de la cadera. Es decir, que si tengo un problema en las rodillas, ¿también puedo tener problemas posteriores en las caderas? Es probable, no siempre es así, pero es probable. Siempre hay que hacer un examen cuidadoso siempre. Alberto Genavas nos escribe a través de la cuenta de Instagram Live y nos dice lo siguiente: consumir colágeno ayuda con las articulaciones. ¿Qué alimentos contienen o son ricos en colágenos? Hay alimentos que siempre son recomendables para los pacientes como alimentos en colágeno, aunque solo el colágeno no es un factor protector que se ha demostrado científicamente que proteja las articulaciones. Incluso hay pacientes que dependen de medicamentos o creen depender de medicamentos para proteger las articulaciones, cuando no se ha enseñado a los pacientes que la verdad 30 minutos al día de caminar todos los días puede hacer la diferencia entre esa articulación hoy y esa articulación dentro de 5 o 10 años. Simplemente 30 minutos al día, incluso 20 minutos en aquellos pacientes mayores de 70 años. Recibir sol, el sol de las mañanas o el sol de las tardes, que tiene el Con un buen factor protector solar protector de la también. vitamina D, eso genera resistencia ósea. Mucho más allá que cualquier vitamina o cualquier factor ajeno como el colágeno. Doctor, vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Leopoldo Maggiso nos seguirá acompañando en la próxima parte. Traumatólogo y ortopedista. Estamos hablando sobre las caderas. Ya nos llegaron preguntas también sobre la fractura de caderas. Lo vamos a responder en la próxima parte, así que no se aparte de la programación.